Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Velada Metafísica, un podcast de conversaciones que nace a raíz de la idea de que conozco personas muy interesantes y talentosas y quiero que compartan sus ideas con el mundo. Este ya es el capítulo número 15 y en el día de hoy estoy con Paloma. Este capítulo hace parte del ciclo de maestras, un ciclo que sé que ha estado demorado, ¿cierto? Se ha hecho esperar porque las maestras son personas muy ocupadas. Entonces, bueno, seguimos en el ciclo de maestras, hoy con Paloma, una de mis más increíbles maestras, que nos conocemos hace más de 10 años ya. Increíble, mucho. Y fue mi maestra de filosofía, así que me gustaría que te presentes. Hola Isa, hola a todos. Sí que recuerdo esa época. Tú también fuiste una de mis primeras maestras en esta labor de enseñar y todavía tengo tu cuaderno de filosofía guardado. Isa me lo regaló y lo guardé. Yo soy Paloma Marín Escobar, docente de filosofía. Tengo formación en filosofía, en escritura creativa y estoy haciendo mi doctorado en literatura. Me encanta el cine, me encanta escribir y la música. Y amo a mis perros. Gracias por la invitación, Isa. Bueno, como pueden ver los que nos están viendo en YouTube, hoy no estamos en la sala de mi casa, sino que estamos en la Luis Amigó, la universidad donde trabaja Paloma. Y hoy vinimos a hablar de mujeres que escriben y mujeres que escriben el dolor. Así que la primera pregunta es, ¿cuáles son algunas de las autoras que escriben el dolor? Isa, yo he tenido posibilidad de acercarme a varias autoras. Todas coinciden con ser poetas, con lo cual se levantó esta sospecha de que la poesía acaba siendo un recurso para escribir el dolor. A las que más me he acercado, y cuando hablo de poetas, ahí también incluyo autoras que escriben en prosa, pero realmente es una prosa poética, como el caso de Liz Spector. Y me he podido acercar a autoras pues maravillosas que me cambiaron la vida y el discurrir académico, como Chantal Maylar, pero también Eunice Odio, pero también Idea Vilariño. Entonces, por poner unos ejemplos paradigmáticos, serían Chantal Maylar, Clarice Lispector, en quienes he abordado el problema del dolor y cómo el dolor se vuelca en la escritura, y Vilariño y Eunice Odio. Y cuéntanos, ¿cuáles son los temas que abordan las mujeres cuando hablan del dolor? Por su parte, qué ocurre con Chantal Maylar y el asunto del dolor? El dolor es transversal en su escritura, entonces desde su escritura filosófica hasta su escritura poética, toda está atravesada por el dolor. Eh, entonces, digamos que el tema, el gran tema, es el dolor, ¿cierto? Pero los digamos, tópicos o especificidades en los que ese tema se va a sentar, se va a aplanar y se va a volcar en la palabra. Pueden ir desde experiencias de dolor físico, en el caso de Chantal Maylar lo es porque ella supera un cáncer, ella escribe en clave poética su dolor físico, pero también tiene una pérdida grande, que además es algo que la une en una casualidad tremendamente fatal con Piedad Bonet. A ambas se les suicidan sus hijos, ambos se llamaban Daniel, ambos se suicidaron de modo idéntico y ambas tienen la misma edad. Eso fue otra cosa pues como que me acercó a Maylar. Entonces es otra especificidad, otra forma de aplanar el dolor que ella encontró de esta falta pues de la decisión además voluntaria de su hijo de partir, además a causa de una enfermedad psicológica. Pero también se va a sentar en problemas como la identidad, una configuración de un yo, lo que me hizo emparentarla con Lispector, porque siento que cuando Lispector vuelca a la escritura al dolor, también está hablando de lo más íntimo de un yo, de una construcción de un yo, y no se entienda ese yo como una subjetividad así moderna, en clave moderna, sino una subjetividad que se permite también el vaciamiento de sí misma y una construcción permanente, ¿cierto? Porque el concepto de vacuidad que también permea pues la poesía de Chantal Maylar, va a estar muy presente en esa configuración como de yo, o más bien no yo, ¿cierto? Una contradicción siempre
presente. Entonces eso, el dolor se vuelve específico a partir de lo físico, lo emocional, afectivo, pero también como un problema de conocimiento, pues porque por el dolor es que se conoce el mundo. Maylar va a decir algo muy bello y es que reprocha el hecho de que a los niños, pues cuando están en esta etapa de exploración, los papás les impidan tropezarse y caerse. Cuando ella dice que lo que están haciendo es confirmando la consistencia de la tierra, del mundo, y un poco el dolor, bien sea físico, ¿cierto? Porque confirmamos la consistencia del mundo, nuestros límites, el límite de la piel, del cuerpo, de los sentidos, también como dolor emocional y como dolor intelectual, nos hace confrontar y comprobar la consistencia de las cosas metafísicas que hemos creado como por elucubraciones racionales y por unas construcciones que realmente al final son imaginarias y son fantasmas, fantasmas ideológicos, fantasmas políticos, fantasmas culturales, que también van haciendo que confirmemos la resistencia o la consistencia de las cosas. En unos casos confirmar que no lo son, que no son consistentes, en otros comprobar su vacuidad o simplemente reafirmar que el yo es vacuo, que todos esos atributos que le hemos ido poniendo a eso que llamamos identidad o a eso que llamamos yo, no son más que capas para ocultar la idea de un yo vacío, que lo que hace es enfrentarse todo el tiempo al mundo para comprobar su consistencia, tropezándose con él como ese niño. Mira que esa vacuidad de la que hablas me hace mucho pensar como en esas vidas amplias y posibles que el inspector explora. Como ella siempre, justo ahorita en el camino estaba pensando que no he leído ningún cuento en el que ella se posicione desde la voz de un hombre. O sea, como que no logro encontrarlo en mi memoria. Si estoy diciendo mentiras, que alguien me corrija. Pero es como esa necesidad que siente ella de hablar desde esa experiencia de mujer, pero ella también se basea para habitar miles de mujeres, miles de situaciones, miles de maternidades, de edades fluctuantes, de matrimonios, de un montón de cosas que ella, por supuesto, impregna de su subjetividad, porque es imposible que no esté, pero es casi como una experiencia mística en la que ella se deja poseer por otros espíritus. Bueno, danos una introducción a los conceptos del dolor, el duelo y el sufrimiento. Qué interesante eso que dices, porque pues uno de los cuentos más maravillosos que yo he leído, y que con el que me identifico es Encarnación Involuntaria de Liz Spector, justamente. Y creo que ese ejercicio que ella hace coincide también con el ejercicio de Maylar y con esta discriminación de conceptos, y es que el dolor tiene que estar permeado, Maylar lo va a decir mucho mejor, así que pido disculpas por mi mala paráfrasis, por la mirada. Y esa mirada es la que se posiciona como otra de sí, para mirarse a uno mismo con distancia, pero también para mirar al otro con distancia, encarnándolo. Es curioso, pero cuando el inspector encarna, por ejemplo en este cuento maravilloso de Encarnación Involuntaria, otras subjetividades las encarna también con una distancia, diría yo, intelectual, cognoscitiva, o sea, que permite que las cosas sean lo que son. Y aunque, y tú bien lo dices, hay un testimonio de ella en esas encarnaciones, no puede dejarse de ser mientras se escribe, no puede dejarse de ser mientras se mira. En todo caso, hay tanto respeto y tanta distancia, lo que Maylar incluso va a llamar esa compasión difícil, ese distanciamiento por la mirada y no por las ideas, sino por el intelecto, que permite que lo otro sea también. Y en ese sentido, al lo otro ser y confrontarse con eso que somos, una vez más vamos confirmando la consistencia del mundo y de esa identidad, dándonos cuenta que realmente no es tal, no es consistente como siempre lo hemos creído. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, en Maylar es donde encontré más clara, filosóficamente hablando, pues porque su formación es en filosofía, la discriminación del sufrimiento, el dolor y el duelo. Y como para ponerla siendo lo más justa con ella posible, pero también permitiéndome una licencia interpretativa, el sufrimiento estaría en una capa muy superficial de la experiencia, incluso tan superficial que está velada por el intelecto. ¿Por qué? El sufrimiento es cuando
hay dolor de fondo, hay un dolor fundamental, de hecho fundante porque por el dolor somos, pero está solapado por añadiduras de dolor. Por ejemplo, repeticiones del dolor por el intelecto. Cuando el dolor, ella lo va a decir muy bellamente, es sumarle dolor al dolor. El sufrimiento es la emotividad llevada al extremo de un dolor original. Es cuando lo testimoniamos por el recuerdo y es que eso fue horrible y la palabra lo acentúa y lo acentúa y lo acentúa y lo que hacemos es dramatizar experiencias originales del dolor tratando de tomar una distancia de él, pero realmente no la tomamos, sino que lo interiorizamos tanto que lo convertimos en lo que nos nombra y de hecho somos víctimas todo el tiempo, entonces somos víctimas de lo que nos hacen y le sumamos y cada vez que contamos eso que nos ocurrió le añadimos sutilezas, le añadimos capas, le añadimos, incluso moralizamos sobre lo que ocurre y el dolor no puede someterse a moralizaciones. Entonces el sufrimiento es aquello que intervenido por el sufrimiento le añade dolor al dolor. O sea, el dolor es una experiencia estética, por supuesto, perceptible, emocional, pero nunca debe estar atravesada por el intelecto porque lo que ocurre es que se sientan juicios sobre lo que normalmente nos pasa y que debe pasar, porque todo debe ir atravesado por el dolor. Si no, no habría fuentes de deseo. O sea, sin dolor no podríamos hablar de gozo, de deseo. Entonces el sufrimiento es de hecho aquello que ella quiere derribar, aquello que incluso el concepto de Atman o Brahman, que permea toda su filosofía porque ella se forma en Oriente, quiere derribar. Es un yo que está lleno de capas, que está lleno de significado, de sentidos, que se ha nombrado tanto a sí mismo y se ha llenado tanto discursivamente que ya está lejos, es un rescoldo del dolor original. Ella habla del fuego y de los rescoldos y va a decir que tanto nuestros rescoldos son parte de ese fuego original. Cuando amamos, realmente amamos en la forma en que amamos o amamos como nos dijeron que se amaba. Un poco eso funcionará, pero con el dolor. Entonces, como nos dijeron que al caerse el niño le va a doler, le añadimos dolor al dolor acercándonos y salvándolo de lo que él está haciendo, que es explorar. No sé si te has dado cuenta que cuando un niño se cae y los padres corren a socorrerle o hacen, el niño espera qué es lo que ellos van a decir. De hecho, esto lo dice, este ejemplo es de Mailar. El niño espera cuál es la reacción de los padres y con base en esa reacción, él reacciona también. Entonces, si el niño llora y empieza a gritar, eso es sufrimiento porque es dolor añadido al dolor original. Si al niño no se le presta atención cuando eso ocurre, se le deja mirar el mundo, porque realmente el dolor es mirar el mundo prístinamente, entonces él no va a añadir dolor al dolor, no va a sufrir. Y eso justamente es lo que la filosofía de Oriente quiere derribar, pues un yo que está lleno de atributos, lleno de sentido y que muchas veces por estar tan dotado de sentido se vuelve violento, se vuelve luego razón violenta, por eso aniquilamos al otro, porque basados en lo que nos causa sufrimiento, en lo que nos causa ilusoriamente dolor, son velos, es velos de malla. Entonces, amparados en lo que nos causa dolor, nos damos licencia de destruir al otro, con lo que nos causa sufrimiento, porque igualamos ambos términos. Ahora bien, entonces, ¿qué es el dolor? El dolor es esa experiencia original que viene dada por los sentidos, que viene dada por el hecho de estar vivos, que permea la vida, o sea, que nos recuerda que la vida está ahí para tropezarse con nosotros, como piedra de toque para nosotros. El dolor es tan original, incluso más que el propio proceder intelectivo, porque está más cercano a los sentidos que al intelecto. Cuando digo sentidos no me refiero solamente a los del cuerpo, sino también a los de las emociones. El dolor es eso original y el duelo es cuando logramos convertir en un producto del intelecto la experiencia del dolor. El duelo, por ejemplo, para Mailar, para el espectro, es la escritura. Y por eso la escritura se vuelve terapéutica, se vuelve cura, se vuelve una forma de nombrar, gritar el dolor. Es muy bello porque ambas hablan del grito, ambas hablan, no me acuerdo si es Lispector cuando narra la experiencia de que le están como cosiendo una mano y que se sintió tan aliviada cuando logró gritar y que esa palabra no decía nada, era un simple ja. Y eso era todo lo que necesitaba, eso es duelo, ¿cierto?
Entonces estamos hablando de unas capas que realmente en la filosofía de Maillard son, la estructura es vertical, es una cartografía vertical del dolor. Es muy interesante porque ella va a decir, en la superficie está todo lo que conocemos del mundo, que son sus rescoldos. No hay un fuego original del mundo, es todo lo aprendido, lo culturalmente posible, lo que culturalmente nos debería doler, lo que es aceptable, lo que no, etcétera, y que obviamente está permeado por sistemas de valores, por estructuras de poder, por incluso formas científicas, formas epistemológicas de acercarse al mundo. Pero ella dice, no, luego hay una capa, y ahí están los que supuestamente se sienten despiertos, pero hay una capa más profunda que es la del sueño, que es donde hay un vaciamiento de eso y logramos percibir un poco originalmente las cosas, pero ahí todavía falta más vaciamiento porque todavía sentimos que somos yo. Y la idea es dejar de sentir al yo, o sea, dejar de sentir que somos una identidad. Y la última de las capas, que es el sueño profundo, es donde hay una vacuidad completa y el yo se confunde con el Atman. Y es muy interesante porque ahí, y de hecho esto es toda una estructura ética, si uno lo mira bien, porque ahí Maillard va a encontrar a la compasión difícil, va a decir solamente quien está en esa capa. Claro, como comprende que él ya no es un yo único, separado del otro, que tiene que él sobrevivir por encima de los demás, que esto famoso de mi libertad llega hasta donde, su libertad llega hasta donde empieza la mía, no sé qué, cuando se confunde el yo con el todo y se da cuenta que es uno con todo, es capaz de sentir compasión por ese dolor ajeno. Ahí es donde aparece la compasión por todos los seres vivos, por todo lo que ocurre en el planeta e incluso la distancia de ese yo ilusorio para mirar desde afuera lo que le ocurre. Muchos le reprocharon a Bonet haber escrito haber narrado los horrores de la vida de Daniel. Y muchos le reprocharon a ambas supuestamente estetizar, volver estética algo tan doloroso como el suicidio de un hijo, y realmente eso es una forma de duelo. O sea, tomaron tal distancia del dolor propio porque justamente aniquilaron esa identidad, aniquilaron ese yo, encontraron la vacuidad, que son capaces de nombrar lo que ocurrió. Y va a decir Maillard, es que me he dado cuenta que realmente al hablar de eso le ayudó a otros. Otros ven lo que le ocurrió a mi hijo, otros ven cómo, sí, claro, se tiene que volver una forma estética porque todos nosotros tendemos a volverlo forma estética, aunque no lo creamos. Los discursos políticos son estéticos, la propaganda, el sistema de mercado, los discursos de mercado son formas estéticas. Entonces, ¿por qué reprocharle a un par de personas que están lidiando con un dolor original, convertirlo en poesía? Ellas hacen un libro, pues, lo recomiendo muchísimo, juntas, una colección que se llama Voces en Duelo, y tiene páginas, una página de un color, otra de otro. Entonces la de un color es de Maillard, la otra es de Bonet, y van intercalándose poesías sobre los dos Danieles. El libro se llama así, Daniel, Voces en Duelo, y es una forma estética, es un dolor convertido por la palabra, atravesado por el duelo, en una forma en la que otros que no viven o no han vivido esa experiencia pueden aproximarse al menos a esa experiencia. Entonces, esa cartografía, pues, como vertical, que hereda la filosofía de Maillard de Oriente, cuya base fundamental es la vacuidad, es idónea para entender por qué es necesario hablar del dolor y por qué es necesario normalizar hablar del dolor sin llegar a dramatizar, sin llegar a romantizar, ni a, digamos, regodearse en discursos lacrimógenos del dolor. No es eso, es de verdad atravesarlo por el sentido estético, por la mirada. Eso es lo que ella va a decir, la mirada. O sea, si usted mira desde esa vacuidad del dolor, usted se da cuenta cuál es su origen. Pues el origen del dolor es de reafirmarnos que estamos vivos, y ya por eso se da todo lo otro. Y yo me imagino, eso no lo dirá ella, por eso me di la licencia interpretativa, que claro, esa cartografía vertical del dolor que va hacia abajo, hacia lo profundo, luego de alguna manera asciende, y ahí vuelven y se unen ella y Lispector. La forma de ascender es la palabra, y no una palabra deíctica, pues una palabra que lo que dice es lo que significa. No, es lo que está en los márgenes incluso de lo que ellas escriben, y eso es muy, muy importante. Y Maillard, por ejemplo, de una forma
maravillosa, lo representa pues en sus escritos cuando te acaba un aforismo en puntos suspensivos, cuando en sus poemas hace espacios que uno dice, este espacio que ella está invitando a leer el espacio en blanco, el grito para el inspector, el grito para ella o el mismo silencio. Y ahí es donde está escrito el dolor, no en, por ejemplo, los poemas que escribió sobre Daniel, sino en lo que no mencionó que está en el poema, en lo que no es contenido del poema, en lo que no es sujeto de, venga, yo miro esta palabra en el diccionario, significa eso, entonces, o las figuras retóricas, usó esta metáfora para hablar de muerte, oscuridad, muerte, pájaro cayendo al abismo, un cuerpo que cae, etcétera. No, por eso digo, no es deíctico, sino que va incluso a algo más sustancial y es exhortar a quien las lee, a quien lee esa palabra que ya asciende esa cartografía vertical a lo profundo, a una suerte de anábasis hacia la superficie, a que también entonces encuentren esos vacíos, los llene con su propio vacío, un poco. Sí, eso. Varias cosas se me vienen a la cabeza. Primero está como esto del sufrimiento, ¿cierto? Y como todos estos discursos que nos vamos cargando al punto en que lo llamamos mi dolor. Y es curioso porque incluso se habla de dolores heredados o que vienen en el ADN, de dolores familiares, y son historias que se han narrado tantas veces y uno se las cree. Y es como si las tuviéramos pegadas a nuestra piel y no quisiéramos despegarnos de ellas porque al mismo tiempo conforman lo que somos. Como que nos hemos creído que estos dolores que nos han atravesado y que han atravesado a otras generaciones conforman lo que somos y tenemos como esta suerte de devoción a nuestra tribu. O sea, nadie quiere fallarle a su tribu, nadie quiere rechazar su tribu. Y si su tribu dice esto es lo que hemos vivido y esto es lo que nos duele, uno lo toma y lo acepta y por ejemplo lo podemos ver en un país como Colombia tan polarizado, ¿cierto? En el que la ideología política se hereda prácticamente y que está atravesada siempre por el dolor y por un dolor, o sea, por el dolor sí propio, pero también ese dolor que no reconocemos y que no somos capaces de dimensionar para colocarnos en otra perspectiva. Y siento que ahí entra como esto de la mirada, que es como una propuesta espacial del dolor, que es como recorrer, como si el dolor fuera un cuarto y pudiéramos recorrerlo de esquina a esquina y de repente pararnos desde arriba o pararnos desde abajo o girar o caminar. O sea, como qué pasa cuando miramos ese dolor que sentimos desde otros lugares insospechados y creo que es ahí cuando nos encontramos con el otro que se ha parado desde esos otros lugares y es como si juntos fuéramos construyendo esa cartografía de los hechos, ¿cierto? Porque es como que no existe la historia, las historias, sino un retazo de miradas y de subjetividades. Y por eso, por ejemplo, es tan difícil comprender la historia de Colombia, ¿cierto? Que es como, ¿cuál es el panorama completo? No lo tenemos. ¿Dónde están esas voces? Entonces es ahí cuando la escritura y el arte se torna tan importante, casi como un archivo histórico, eh, para tener la imagen completa o, bueno, acercarnos, porque nunca la vamos a tener completa, acercarnos a esa imagen de esos horrores que se han vivido, individual y colectivamente. Varias cosas que decías me trajeron otros elementos a la cabeza cuando hablabas de esos, de serle fiel a la tribu. Totalmente suscribo totalmente eso que dices porque es asimilar incluso el trauma ajeno sin ni siquiera saber el origen de ese trauma o sin siquiera ese trauma tener sentido en la existencia de uno y en el momento personal y presente que uno está viviendo. Y no estoy diciendo que esté mal conocer esas cosas que ocurrieron, saber de ellas, sino que lo que está mal es asumir, como bien si voy a volver a acudir a esa metáfora, es como asumir esos rescoldos como fuego propio, sabiendo que son ceniza, ¿cierto? Y si uno no ardió en ese fuego, le queda la ceniza como una evidencia de que algo ardió ahí, pero vos no tenés que habitar ese mismo trauma.
Entonces somos tan fieles incluso al trauma ajeno de nuestra tribu, de nuestra de quienes nos engendraron, de generaciones y generaciones, que no sabemos por qué, es que no sabemos qué nos duele. Y es por eso que a eso lo va a llamar Mailar sufrimiento. Es sufrimiento porque es que hay un desconocimiento ahí, no más que hay velos y atributos. Y claro, la mamá es que todos los hombres tal cosa, porque eso le pasó a tal. Es que si haces esto, claro. Y luego acaba pasando, yo sabía, no es que yo sabía, es que te marcan una ruta como a modo de algoritmo, incluso el dolor, ese sufrimiento vuelve el dolor en un algoritmo que es inevitable, en una especie de tragedia griega. O sea, ya tu oráculo dijo de qué vas a sufrir, qué te va a causar trauma, quién te va a partir el corazón, a qué horas del día te va a dar hambre, todo lo sabe de ti y no te permite arder en un fuego original, no te permite ser presente. Ahí hay varias imposibilidades también en lo otro que señalabas de la historia de los horrores, y es que pensemos que se debe decir todo completamente. Y al contrario, por ejemplo, estas autoras, Lispector y Mailar, al particularizar tanto la experiencia de dolor, al contrario la devuelven a su origen, pues a su aspecto más genuino, porque cuando se ha intentado hacer taxonomías del dolor, arquetipos de dolor, o exponer, por ejemplo, documentalmente qué ocurrió en un país, se hace con cifras, generalidades, formas de tortura, pero venga, ¿a quién torturaron y qué le hicieron? O sea, con una persona que sepamos qué le hicieron, dónde estuvo un miembro, dónde el otro, por qué río bajó el brazo, en qué cuenca tiraron la pierna, y todas esas cosas de una sola persona. Esto pensando en la historia en clave benjaminiana, donde es el individuo el que la cuenta y no los vencedores, sino el vencido. Claro, no tenemos el testimonio del desaparecido. No tenemos el testimonio de personas que no quieren hablar por miedo, no quieren hablar porque parezca anecdótico lo que digan, o parezca incluso irreal, cuando realmente eso particular que es irreal y que a veces puede parecer como una invención por lo fuera de los esquemas que la historia nos vende como lo que ocurre están, entonces da temor contarlo. Es que parece tan sacado de los cabellos que no puedo decir lo que me pasó, es que no hay cómo nombrarlo. Y Mailar y el inspector encuentran ahí la palabra adecuada, el grito y el silencio. Es que con que solo lo intente contar, va a quedar dicho en los puntos suspensivos, va a quedar dicho en sus silencios, va a quedar dicho en las palabras que eligió y las que no eligió, que el hecho también de usar una palabra y no su sinónimo también dice mucho del discurso. El discurso dice más en lo que no dice que en lo que dice. Y sí, pues si nosotros pensamos, por ejemplo, en esta clave que Mailar nos está trayendo, o en una clave tan particular de encarnación en el otro como el inspector, y voy a usar esa imagen tan bella que tú trajiste a colación, ese espacio, ese dolor como por el espacio, porque está mediado por la mirada, esa habitación oscura en la que luego acabas encontrando al otro cuando estiras un brazo. Estiras un brazo y te das cuenta que en esa experiencia de dolor hay otro compartiendo ese dolor, bien por tu palabra o bien porque en ese mismo espacio de la mirada y de los sentidos coincidieron. Y ese espacio es el mundo, pero ese espacio todo es el ser. Y no hay un ser único, no hay una identidad en un yo, lo que tú mencionabas, mi dolor, no hay un mí, no hay una propiedad del dolor, sino que hay un dolor que se hace topos, o sea, es un dolor topográfico que todos habitamos, es un dolor geográfico, es un dolor que a todos nos concierne porque todos estamos en esa habitación. Y cuando digo todos, y con Mailar es un radical todos. Hay un poema de Mailar, es uno de sus poemas más extensos, no tiene absolutamente conectores, no tiene unos argumentos, son enumeraciones de animales en vía de extinción o animales muertos, y los enumera y los enumera y los enumera y los enumera, y no te cansas de leer, empiezas como en la dinámica de leerlos hasta que la mente se desautomatiza y dice como, pero ¿por qué está lista? ¿Pero por qué está nombrando todos estos animales? Y ya ahí, en esa desautomatización, es que uno empieza a reflexionar qué pasó acá, pues qué está queriendo decir, sin tenernos que decir un discurso, como decía ahorita, caer en asuntos lacrimógenos, románticos, que eso no es, ¿cierto? Que uno podría decir, entonces ya estás hablando de antiespecismo, entonces desde la teoría antiespecista ni siquiera es eso, es que ni siquiera es eso. Ella va a decir, es tan de sentido común, porque en esa profundidad de la cartografía del dolor, cuando llegas al fondo, ya por la mirada te das cuenta que hay otros. O sea, la compasión te permite entender que otro existe sin necesidad de llegar a unas teorías, a unas discriminaciones. Ese otro está en esa misma habitación,
a tientas con el dolor, o como ese niño a tientas contra el suelo, comprobando la consistencia del suelo de esa habitación con sus sentidos y con la mirada. ¿Y qué papel tiene el dolor en la filosofía? Ahora que hablabas de filosofía oriental, pero por supuesto es diferente en la filosofía occidental, como, pues yo sé que es un tema muy amplio, ¿cierto? Pero a grandes rasgos, ¿qué se ha dicho? Yo creería que estaríamos, los que estudiamos filosofía o nos dedicamos a ella, estamos obligados a hablar del dolor en cualquier aparato epistemológico, en cualquier deducción epistemológica, tendría que estar él antes incluso que la conciencia, porque la conciencia ya está atravesada por una ilusión de subjetividad y el problema digamos, de la epistemología filosófica o de la gran razón, de la razón ilustrada, de la gran razón, de una razón como con R mayúscula, gobernadora, reguladora, dominadora, colonizadora, etcétera, aniquiladora. Esa razón partió al sujeto en dos, en un objeto y en un sujeto. Un objeto que yo moldeo al amaño del sujeto, de esa conciencia. Entonces todo proceder epistemológico, epistemológicamente hablando, o si nos vamos a retrotraer a cuáles son los fundamentos cognoscibles, tendrían que tener su base en el dolor, en una experiencia inmediata, porque ahí no hay intromisión de la conciencia, y cuando no hay intromisión de la conciencia en el dolor es sin más. El dolor es sin atributos, el dolor es sin señalamientos, el dolor es sin decir es dolor porque, o llamamos dolor a, porque entonces empezamos a atribuirle cosas al dolor cuando el dolor en sí mismo también es esa habitación vacía en la que estamos todo el tiempo descubriendo qué nuevas formas de dolor hay, porque hay muchas formas también de experimentar el dolor. Como te decía al inicio, Mailar va a volcar en la escritura dolores físicos, o uno puede volcar en el testimonio, en la palabra, algo que le aconteció físicamente, pero también un dolor puede ser simplemente la incapacidad para sentirse feliz, aunque todas las condiciones lo pongan. Delante te pongan, sé feliz, pero es que el sé feliz es una idea que nos han vendido porque si reúnes ciertas circunstancias en tu vida, ya por tenerlas, por derecho tienes que estar todo el tiempo contento, entonces, o feliz. Entonces también el dolor es porque la inconsistencia, el dolor también va a traducir esa misma contradicción del mundo, porque si estoy vivo la pulsión de muerte, porque si tengo todas las condiciones para ser feliz, la pulsión de sufrimiento, la pulsión de tristeza, de aniquilación, de aislamiento incluso, porque cuando más rodeado de gente estoy es cuando más solo me siento, etcétera. O sea, el dolor va a poner de relieve esa contradicción, mientras que la conciencia, que supuestamente es la primera porque acompaña todas las interpretaciones, todas las representaciones, ya Descartes se había dado cuenta de eso, Kant lo ratificó, la conciencia acompaña al ser en todas sus apercepciones, pero ya es una conciencia que se acompaña y cinde, o sea, separa, porque si acompaña al sujeto en sus representaciones ya le indica qué es lo que debe separar de qué y cómo separarlo, o sea, ya está regulando cosas. Si hay algo anterior a la conciencia, ahí es donde debe estar ubicado el dolor, o sea, en la pura emoción, en la pura afectividad, en esa apertura al mundo sin más, sin intromisiones, sin discursos, sin teorías, sin aparatos discursivos, el silencio en clave de Mailar y el grito del inspector, eso sería. Y eso es anterior a la conciencia. Entonces, obviamente, y volviendo como a la primera premisa, como estudiantes o profes de filosofía o a quienes les interese, estaríamos obligados a pensar en una epistemología del dolor, por decirlo así, donde ese dolor es tiene que ser anterior a la conciencia. Y que mira que como que siento que las primeras preguntas filosóficas de la vida como humanos, o sea, cuando somos niños y niñas, muchas veces son alrededor del dolor.
como, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué tengo que esperar a que esto sane? ¿Por qué esto duele? ¿Por qué eso cura? O sea, como ese enfrentamiento como de, estoy en este mundo y parece que este mundo me puede herir. Bueno, hablando como del duelo, de transfigurar estos dolores que sentimos en creación, ¿tú crees que escribir sobre el dolor lo transforma? Digamos que no transforma la experiencia original del dolor, pero hace de él algo nuevo. Es decir, el dolor cuando es y no hay más. De hecho, otra vez lo siento, Mailar es enfática, es categórica en eso, va a decir, de hecho, cuando aparece subsume al yo. No hay nada más que dolor. Cuando el dolor aparece, el dolor es yo. O sea, no hay forma de recordar un tiempo pretérito, no, se está en el dolor sin más, el dolor es un absoluto presente y es un presente además que aniquila porque y por eso genera también todas las cosas físicas que genera, aquí podríamos apoyarnos muy bien como en alguien, en biólogo o que conozca como todas esas fases de reacción del cuerpo ante experiencias de dolor, como decía, no solamente físicas sino también las psicológicas, hasta a veces son las que más respuestas corporales tienen, pero bueno, vuelvo a bailar. Ella es categórica porque dice, subsume al yo soy todo el dolor, yo soy todo el dolor, entonces no se puede, en el momento del dolor no se puede escribir el dolor, por ejemplo, pero y eso también es muy bello porque el dolor hace el doble juego, es decir, la cartografía del dolor, como decíamos ahorita, nos lleva hasta ese fondo de vacuidad en el que en ese sueño profundo nos damos cuenta que somos todos, Atman y Brahman, pero el dolor, digo, hace un juego doble porque él también nos permite volverlo luego a mirar con la distancia, o sea, nos permite en ese fondo mirarnos a nosotros con la distancia de la compasión difícil y acá hay algo añadido que yo no mencioné ahorita y me parece muy peculiar, también con ironía, porque también hay que ver eso que nos ocurre con esa gracia, con esa picardía y agudeza que solo da la ironía. La figura posmoderna para bailar, por eso va a ser el ironista. Entonces, y el ironista, distinto a ser alguien que burla la realidad o se burla de la realidad, al contrario es alguien comprometido con ella, porque es capaz de verla con la distancia de la ironía. Va a sonar crudo, pero eso es lo que ella y Bonet hicieron con lo que pasó a sus hijos, verlo con la ironía, con la lucidez de un ironista para poder escribir algo tan terrible que las pudo aniquilar como mujeres, en su experiencia de ser mujeres, ser escritoras. Pero bueno, entonces el dolor permite ese doble juego, llevarnos a nosotros como sujetos que existen, que están arrojados en este mundo. Tú le dices ahorita, estoy acá, o en términos de Heidegger es ser arrojados, pero también es ser arrojados y tener ciertos límites, encontrar que hay límites en el mundo. El doble juego es, llegas hasta allá, pero también te permito verme con distancia, verme cuando ocurrí, o sea, verme como algo tangible. Y en esa distancia, cuando la mirada percibe al dolor como algo tangible, es capaz de convertirlo en un objeto estético y volcarlo en la palabra, en el caso de ellas, volcarlo en la pintura, volcarlo en esa hibridez, por ejemplo, lo que tú practicas de escritura e ilustración, imagen o danza, formas performáticas, lo performático del mismo cuerpo. Todo el tiempo estamos tratando de traducir estéticamente aquello que nos ocurre y qué fuente más original para traducir en estéticamente algo que el dolor, ¿cierto? O sea, qué forma más pura puede ser o puede haber alguna forma más pura estéticamente hablando que aquella que intenta nombrar el dolor. Y es lo que decíamos ahorita, es imposible volverlo una palabra, volverlo de ixis, ni visual, ni intelectiva, ni tangible, es imposible, pero ese intento de nombrarlo, esas encarnaciones del inspector, esa forma descarnada de nombrar lo que le ocurre a Mailar, estando, por ejemplo, después de se está curando de una cirugía y está todo el tiempo de pie porque no le permiten acostarse y escribe un libro que se llama La mujer de pie.
y ella ese libro lo escribe de pie y lo escribe con un dolor profundo físico, pero un dolor muy profundo, pero con la distancia del dolor original. Entonces vuelve y juega, el dolor nos permite también verlo en ese desdoblamiento a él con una distancia tal que él se nos vuelva un objeto no de conocimiento, sino un objeto estético. Entonces sí, por supuesto, la escritura lo que va a crear es, no lo va a transformar, pero va a crear una nueva forma de ese dolor para que otro, como testimonio del dolor, se acerque a él. Siempre, igual siempre lo que hacemos lo hacemos para ser leídos de alguna manera por otros. O aunque ese no sea el propósito, eso va a acabar siendo porque está en esa misma habitación que compartimos con todos. Entonces, volcar el dolor a la escritura, volverlo creación, objeto de creación, también es el acto más generoso que un ser humano puede hacer con el otro, al menos el más noble o el único acto noble que nos quedaría como especie, volver en algo tangible, sensible y estéticamente apreciable. Y cuando digo estéticamente, obviamente no tendría que decirlo, pero ya tendría que estar superado, supeditar a la palabra estética, sublime, bello, no, porque también puede generar escozor, horror, eh, trauma, incluso leer algo que le ocurre a otro le puede generar a uno trauma, le puede partir a uno la vida en dos aunque a uno no le haya ocurrido. Entonces va a volver en un objeto nuevo el dolor. Y ese objeto nuevo entonces va a ser un nuevo objeto de experiencia para otro sujeto. Lo que hace que eso que antes era un rescoldo se empiece a llenar de fuego, de leña, y haga un fuego nuevo del que sí podemos extraer experiencias genuinas y no atributos atributos de dolor, dolores añadidos al dolor, que eso redundan en sufrimiento. Eso me hace pensar en cómo el dolor original no es evitable. O sea, en el sentido en que lo que duele, duele, ¿cierto? Y yo creo que muchas personas hemos estado en ese lugar del dolor donde decimos, ya no quiero más, quiero que esto pase, quiero que esto pase, quiero que esto pase, pero entre más pensamos que queremos que pase, más nos aferramos a eso porque ya lo hacemos parte, como lo decíamos al principio, de una identidad. Como que eso nos transforma tanto que es como, ¿y quién soy después de esto? Pero si viví esto, entonces ¿quién soy ahora? ¿Qué pasa conmigo? Y creo que pasa mucho. He acompañado a mis amigas en sus rupturas amorosas y todas son como, ay, ya, ¿cuándo será que esto se acaba? Quiero que me guste alguien. Y yo soy como, eso no se puede saltar. Esto no es como un videojuego donde avanzamos y avanzamos y avanzamos y saltar introducción. No, hay que vivir las cosas. Y, por ejemplo, alguna vez estaba escribiendo como algo muy cercano a una carta de suicidio, pero yo sabía que yo no me iba a suicidar, pero yo sentía que lo que estaba escribiendo era una carta de suicidio. Y en un momento escribí algo así como, este dolor hasta la saciedad, y me di cuenta de que era mentira, de que yo no estaba saciada del dolor y por eso volvía a él una y otra vez, y era porque no me permitía sentirlo a plenitud. Entonces es como tener un postre que uno tiene guardado y se lo va comiendo de a poquitos. Y luego uno dice, ay, pero ¿por qué tengo ganas de algo dulce? Y es como porque ahí está algo que no se ha consumado y a lo cual le falta como dotarlo de sentido, porque sí, no se trata de quedarnos estancados en el dolor, pero también se trata como de qué hacemos con eso que sentimos y cómo podemos compartir esta experiencia humana con otras personas y encontrar esa compasión. Sí, es bellísimo lo que dices porque es que es inevitable, es lo inevitable, indeterminado y absoluto. Y eso es la misma definición que tiene Hegel del ser. O sea, el dolor es lo más cercano al ser, porque es que es inevitable.
y a qué es lo que hemos asimilado como cultura o a qué nos lleva la cultura, a qué nos conduce, a que por todos los medios evitemos el camino del dolor, por todos los medios evitemos y pongamos capas y capas en nuestra vida para evitar lo inevitable. Ya eso estaba en las 4 nobles verdades del budismo, o sea, todo es sufrimiento. ¿Qué es lo que debe usted indagar? ¿Cuál es la fuente de ese sufrimiento? Bueno, obviamente ahí la traducción es sufrimiento. Yo acá estoy haciendo una distinción lógica entre sufrimiento y dolor, pero en este caso con las verdades de Buda es lo mismo. Y luego hay una forma de salir al sufrimiento y es el Dharma, pero no porque el Dharma sea no sufrir, sino porque el Dharma es asimilar tanto que esa es la esencia de vivir, que entonces por la vía del Dharma y de la vacuidad uno pueda dar cuenta, dar sentido. Me gustó mucho eso que dijiste, dotar de sentido ese sufrimiento, volverlo algo, ¿cierto? ¿Qué hago yo con esto? En lugar de pretender darle skip, saltar, que es lo que nosotros hacemos hoy en día con todo, lo que no nos gusta lo saltamos, lo que no nos queremos tragar lo quitamos de en medio y, eso, y ya está, lo que nos genera traba afuera del camino, pero esto hace parte de la estructura ontológica original y está tan, o sea, es la base, de hecho, de esa estructura, está tan en la base de esa estructura que por más que el positivismo tóxico de hoy en día, de las redes sociales, del vivir bien, de no sé, de buscar siempre el bienestar, que la meditación, no, pues es que también esa turbulencia, esa contradicción, la propia aporía de estar vivos, vuelvo e insisto con eso porque es así, de porque si estoy vivo la pulsión de muerte. Es que es normal, es natural, porque si la finalidad, y Aristóteles ya lo había dimensionado así, es la eudaimonía, porque si la finalidad de todo ser existente es la eudaimonía, hay trabazones que no son sino sufrimiento, pues justamente porque la eudaimonía requiere esa contradicción para afianzarse o para hacerse más sólida. Yo decía ahorita muy al inicio, solo muy por encima, pero eso nos tiene que devolver entonces a pensar en la estructura del deseo, del goce, del placer. ¿Qué es lo que hace el dolor sino fundamentar las bases del deseo, del goce, del placer? Si no, no tendría sentido disfrutar algo cuando se disfruta. Y no es que esté diciendo, por eso digo, no caer en romanticismos como, ay, es que hay que sufrir, y solamente sufriendo mucho se vuelve un buen escritor, y solamente, no, es que el sufrimiento nos atraviesa a todos, el dolor nos atraviesa a todos, y lo tenemos que volcar a esa experiencia de vida, como cada quien se apañe para el que escribe que escriba, el que pinte que pinte, conduzca a otros al conocimiento que lo haga, el que simplemente viva para sí o para sus cercanos, el que cuide de otros. Hay muchísimas maneras de traducir el dolor. Eh, y sí quisiera mencionar algo porque tú lo dijiste, si alguien que indague en los cuentos del inspector, si encuentra que ella encarna a un hombre, en todo caso, la idea de que en mayoría, digámoslo por ahora, pero yo sí diría que siempre encarne esa figura femenina, es porque esa es la figura que por excelencia no fue despojada de la experiencia del dolor, ¿cierto? Que por antonomasia sufre, entonces es la que sí puede nombrarlo. Y ahí, esto sí tendría que pensarse, por ejemplo, para hablar del hombre, pues un hombre que siempre ha estado castrado en su dolor, al que le costaría entender más esa verticalidad, esa cartografía vertical, porque él siempre está en la superficie, atendiendo las cosas de la superficie. Estoy hablando pues de un hombre como lo vería la razón moderna, una razón ilustrada, no porque yo así entienda a los hombres, pero la mujer, y lo digo porque lo pensaba mientras ahorita mencionaba como cada quien se apañe para traducir el dolor, la mujer cuida justamente porque es consciente de que duelen ciertas cosas, duele el hambre, por eso alimenta a su familia, a sus cercanos, duele no tener amor, por eso da tanto amor, duele no, y es la que afectivamente es la empoderada, por decirlo así, se autoproclama generadora o gestora del cuidado, y no hablo del hogar, sino del cuidado de la especie, de la preservación de la especie. Eso con la mujer, por ejemplo. Y ahora para cerrar, la pregunta más difícil de todas. ¿Qué implica un
Abro comillas, dolor latinoamericano, cierro comillas. Si hablamos de cada uno como un ser que es capaz de atravesar esa cartografía vertical, también deberíamos pensarnos como un ser colectivo, ¿cierto? Porque si en lo profundo de esa cartografía uno entiende que todo es Atman, todo es Brahman, en lo profundo de esa cartografía, antes de incluso encontrar que en el mundo todos somos Brahman y Atman, hablando de locativamente hablando del lugar en el que fuimos arrojados por azar, tendríamos que hablar de un ser unitario latinoamericano, por decirlo así. Y no estoy pues acá como promoviendo ni haciendo proclamas nacionalistas, ni como generar un discurso que luego se vuelva él a sí mismo, ya que fue dominado dominante, no, sino pensar que no somos un ser individual, sino un ser colectivo que además ha heredado una historia y que no por heredarla la tiene que repetir, ya lo hablamos eso ahorita, sino que por heredarla la tiene que comprender y asimilar y convertir eso en algo. Algunos se han apañado muy bien traducir eso en experiencia sensible mediante el arte, mediante formas de resistencia al propio dolor y además, paradójicamente hablando, en inmediaciones del tiempo donde el dolor está en su momento más febril, ¿cierto? Donde el dolor se está sintiendo casi en el presente y la distancia es nada. Me acuerdo mucho de este documental, a mí me atravesó pues la vida, la existencia, pero por la premisa, no hubo tiempo para la tristeza. Si hablábamos ahorita y con Mailar de que se necesita esa distancia para que la mirada pueda observar, pueda hacerse con ese dolor que ocurrió a nosotros, a ese ser latinoamericano no le ha dado tiempo de esa distancia, porque el dolor es un dolor como una nota continua que no ha querido cesar. Y claro, si no da espacio a que la mirada se vuelva compasiva, o sea, es que no ha dado espacio exacto, no ha dado espacio a la compasión. Y al ser ese ruido continuado, imagínense unos decibeles que no percibimos, pero que alteran todo en nosotros, claro, nos vuelve violentos, nos vuelve aniquiladores del otro que separa nuestro camino y nos lo perturba, y todo aquello que no nos deje ser felices a un lado, obviamente no va a dar tiempo de que estas cosas se materialicen y suenan a utopía cuando uno piensa esta realidad, cuando uno piensa que ese continuo del dolor, ese sonido abrupto que atraviesa toda la vida, no da tiempo ni espacio a la compasión, no da tiempo ni espacio a la ironía. De hecho, la ironía se vuelve grosera. ¿Por qué? Justamente porque el dolor está ahí en su momento febril y no cesa. Y también aquí habría que problematizar, es que en algún momento cesa el dolor. Es posible que no, porque si el dolor atraviesa toda la experiencia de vida, el dolor, yo incluso lo pienso, la imagen como que se me ocurre cuando pienso en el dolor es la del límite. Pues el dolor es como lo que, si con sistemas epistemológicos como el kantiano lo que nos cerca son las facultades de conocimiento, lo que nos cerca vitalmente es el dolor, o sea, para habitar el mundo, para saber que no podemos atravesar paredes, porque pues ni tocar un fogón, porque ahí la mano se quedaría, ni un hacha, porque pues la mano también ahí, o el cuerpo, y ya efectivamente porque si atravieso tales fronteras de tal relación interpersonal, amorosa, obviamente lo que va a devenir es dolor, etcétera. El dolor es el límite todo el tiempo, es la consistencia del mundo comprobándose contra nuestra capacidad de resistir. Entonces, si es continuado, si asentimos que el dolor no debería cesar porque está ahí, es el fundamento ontológico por excelencia, y yo acabé de decir que lo que no nos ha permitido pensarlo es que no ha cesado, yo hablo ya si es de un dolor, pues de unas fuentes de dolor, más que el dolor mismo, sistemáticas, tan sistemáticas que lo que han hecho es que lo han replicado, o sea, el dolor se ha vuelto reproducido, reproductible, a tal punto que ya no es solo como esa estructura ontológica por excelencia, sino que es causa de un montón de concatenaciones sistemáticas aceleradas que además por voluntad no quieren cesar en el dolor y en causar dolor a otros.
es eso, o sea, podemos sentir dolor ahí siempre, dolor hay al pararnos y no querer madrugar, dolor hay al comer y que nos caiga mal o tener hambre, dolor hay todo el tiempo, pero si usted le añade que hay un sistema, que el dolor se sistematiza, que el dolor incluso se encubre con los sistemas de poder, con las lógicas del mercado, se encubre con los mismos discursos pedagógicos, porque hasta se hace pedagogía con lo que ocurre. Pedagogía en el mal sentido, es decir, se traduce de generación en generación. Usted por ser de aquí tiene que odiar al de allá. Usted por haber nacido en este bando, entonces usted está destinado a combatir contra. Usted es de este pueblito, empuñe el arma. Entonces el destino ya está así como hablamos ahorita con las generaciones. Uno hereda los traumas, hereda las historias de las mamás, pero si uno se va al pueblo latinoamericano, uno hereda esa opresión de la dictadura, uno hereda esas resistencias de los estudiantes y luego se queja porque el estudiante es así y uno hereda las estructuras de ese padre del Estado que es un bienhechor, pero en el fondo lo único que el Estado solamente se nutre de la sangre del pueblo. Entonces, ¿por qué ese papá mató a sus hijos? ¿Por qué ese papá golpea a su mujer? Nada más mire las estructuras de los estados latinoamericanos y ahí se da cuenta el papá qué hace con el pueblo cómo se comporta frente a eso, cómo resiste, cómo se revela, cuál es el papel, por ejemplo, del femenino, que es un femenino que está además siempre en la base de todas las estructuras. Mailar lo dice también con una imagen mitológica maravillosa que es Kali, una diosa que es capaz de destruirlo todo, pero también de crearlo, que tiene en sus manos haber degollado, haber acabado con algo, pero también es capaz de mirarlo con compasión. Cómo esa fuerza matriz, más que maternal, matriz de lo femenino, también está opacada, silenciada, porque el otro, esa razón viril, se pone, digamos, se impone. Y cuando digo razón viril hablo de armas, de la lógica de la guerra, de acabar con el otro, de que el otro es el enemigo, de que solamente mi destino es el que tiene que salir adelante y a expensas de los demás. Entonces el pensar un dolor latinoamericano es pensar en eso, en dolores que el algoritmo, que nuestro algoritmo epistemológico ha identificado también, que nos los ha puesto ahí añadidos al dolor ya de existir. Y eso es terrible, porque creemos, lo hemos asimilado tanto que creemos que, es decir, ya normalizamos esas formas del dolor que realmente lo que son es violencia. Y ya tendríamos es que hablar de violencia. Cuando un dolor es atravesado por la violencia, ya no es esa estructura ontológica, como digo, sino que se replica la estructura ontológica en estatutos sensibles y de poder. Nos vamos como tristes. Nos vamos como... No, mentiras. Depende de cómo se mire el asunto, ¿cierto? Yo quisiera como cerrar hablando un poco de cómo escribir no es solo para escritores. Porque, por ejemplo, en los talleres que doy es como personas que me dicen, pero es que yo no sé escribir, o yo no sé dibujar, o yo no sé pintar. Y es como que no hace falta, o sea, como que saber hacer algo. Es haciéndolo que se aprende y ni siquiera para llegar a una profesión o para vivir de eso, sino para transmutar todo eso que nos pasa convulsamente adentro como individuos y como colectivos y ponerlo al servicio primero de nosotros mismos y luego de otros. Digo que nos vamos como tristes porque, bueno, uno se pregunta cómo, ¿cierto? Pero están también como estas pequeñas revoluciones, como la revolución de la vida cotidiana, de la que habla este Hacking Bay en Zonas Temporalmente Autónomas. Esa revolución que es atómica, que es de esta conversación, que es la conversación que tuve con el que me trajo, que él estaba como harto de la vida, y yo le decía, pero no sé, pero a usted qué le gusta, pero, o sea, y yo en un punto digo, bueno, está bien, a veces solo necesitamos poner todo esto que sentimos
y mirarlo. ¿Qué tienes para decir para cerrar para que no nos vayamos achicopalados? Que sí, parto de cómo iniciaste y es escribir no es solo para escritores y no hablamos de escrituras en un sentido llano del término, es que escribir la vida se puede hacer de muchas maneras. Tú usaste una palabra muy bella que es transmutar y me llevó a la definición de la metáfora que es la transposición de los términos. La vida, la pulsión de la vida, en este caso pues específico la de la humana, es metaforizarse, hacerse metáfora. Eh, la figura para esto sería que estamos como de alguna manera, hay una pulsión en nosotros para hacer observable lo que nos ocurre, ya incluso más allá de pensar el dolor, pensar el gozo, pensar las aspiraciones, pensar todo lo que ocurre, volverlo observable. La forma, y tampoco digo observable limitándolo al fenómeno, al sentido pues de la vista, que ya eso tiene que estar superado como que es el sentido por excelencia del intelecto, sino observable, hacerlo cuerpo sensible, cuerpo tangible para nosotros, como decías tú, en primer lugar, porque el primer principio ético tendría que ser nosotros también tener la capacidad de tomar distancia del nosotros, vaciar ese yo, eh, para luego también hacerlo observable para otros. Y en ese sentido también ser generosos con aquello que otros hacen observable para nosotros y no hacernos de la vista gorda cuando están haciéndolo observable. Entonces esa transmutación que en términos de la metáfora es la transposición de la vida en ese observable de la vida misma, cómo hacemos observable la experiencia vital, porque la experiencia vital está ahí, pero ¿cómo se traduce? Se traduce en todo lo que nosotros dejamos como nuestro testimonio de haber vivido, testimonio de haber estado acá, más allá de por el honor, por un principio ético, un principio de distancia con nosotros mismos, como decía, pero un principio también de aquí está lo que viví, es un cuerpo observable, téngalo por si usted no quiere repetir, téngalo por si usted quiere aprender, téngalo para que no se sienta solo en esta habitación que está oscura, téngalo porque esto pasó, ¿cierto? Que también sirve para la historia, que también sirve para lo que hablábamos ahorita de eventos atroces de los que no sabemos nada porque eh, sus protagonistas no hablan o simplemente desaparecieron. Es no desaparecer aquello que nos ocurre. Entonces la pulsión siempre tendría que ser volver metáfora a la vida, bien sea por la escritura, por cómo vivamos, el solo cómo vivimos ya es una muestra observable, ya es hacer cuerpo aquello que nos atraviesa. El cómo vive una persona, el cómo se relaciona con otros, el cómo ocupa un espacio, el cómo se mueve en ese espacio, cómo permite que otros ocupen también ese espacio con él, ya también es un testimonio y es una forma, es un performance, es una metáfora de vivir, pues de la experiencia vital. Bueno, Palo, muchísimas gracias. Eh, nos vamos pensativas, nos vamos pensativas, nos vamos inspiradas. Eh, muchas gracias por vernos, muchas gracias por escucharnos. Yo soy Quimera Is y nos vemos en una próxima velada metafísica. ¡Chao! Me vibró un montón, pero menos mal no sonó.